Nos acompaña el señor Luis Felipe Aquino, experto en turismo, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Hemos querido invitarle para hablar del turismo. Vamos a cerrar, o estamos cerrando el 2023 como el mejor año del turismo. Y yo quiero recordarles, antes de la primera pregunta a Luis Felipe, que si usted quiere saber de turismo, conocer y dar seguimiento a las actividades turísticas, debe visitar www.suelocaribe.com. Para mí, el mejor portal de turismo de la República Dominicana. Será una revista impresa a partir de mayo. Va a circular 2 veces al año. Don Luis Felipe, bienvenido a Espejo 360. Cuéntenos. De verdad, muchas gracias. ¿Por qué hemos crecido tanto en turismo? Bueno, hay que reconocer que se ha hecho una política integral de desarrollo plasmada entre el sector oficial y el sector privado, sí, de manera mancomunada. Por primera vez en la historia se ha realizado esto y ha logrado sus éxitos, porque acuérdate que cuando salimos de la pandemia fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud por las reacciones y las atribuciones que se tomó. Ah, sí. Sí. La oposición decía que no. La oposición decía que no, que era mentira. La OMS, búscalo en la fuente. La OMS reconoció a República Dominicana en la resiliencia y las medidas que tomó para sanear. Y la Organización Mundial de Turismo lo reconoció en conjunto. Fíjate tú que... No, yo digo, sí, haciéndome el tonto, porque yo me manejo en el sector turístico y ahora en campaña uno escucha muchas cosas. Dicen que no, que es mentira. Bueno, recuerda que cuando la pandemia, una de las medidas que adoptó el Ministerio de Turismo fue un seguro de viaje para los extranjeros que viniesen a disfrutar del turismo en la República Dominicana cuando recién empezó a abrirse el turismo a nivel mundial. Y eran $10,000. Y eso logró que el mercado norteamericano aumentó su venida a la República Dominicana. Eso fue una medida que no la tomó ningún país. Una estrategia correcta. Una estrategia totalmente correcta. Luego la otra estrategia fue que al existir la ausencia de turismo extranjero que traen divisas, aparte de su impacto sociocultural, también el económico, desarrolló una campaña de fomento del turismo interno, pero integró a las 3 bancas, Banreserva, Banco Popular y BHD, para que financien a un año las vacaciones de los dominicanos dentro de su propio territorio. Si usted se iba a Santiago y de Santiago a Puerto Plata, a Punta Cana, usted iba a una agencia de viaje, le preparaban el paquete, el voucher la agencia la llevaban, por ejemplo, a Banreserva, a uno de los 3 bancos, y le financiaban y le pagaban a la agencia sus vacaciones a un horizonte de pago mensual a un año sin intereses. Eso también fue una medida única a nivel nacional. Eso no se había hecho en ningún país. Fueron medidas impactantes, renovadoras. Eso tumbó un mito, o quizá no un mito, sino una creencia y una argumentación muy promovida por los hoteleros que decían, no, el turismo interno no es importante. El turista dominicano, eso no tiene importancia, eso es muy ínfimo. Sin embargo, esa promoción que usted cita le dio soporte en esos meses críticos a los hoteles dominicanos y a algunos hoteles pequeños y residencias en los pueblos se convirtieron en segundas viviendas que, producto de esa política, vivieron ese florecimiento y ese flujo de turistas hacia los pueblos, y por eso hoy tenemos ese turismo complementario más reforzado y fortalecido. La diferencia entre el turismo extranjero y la movilización del turismo interno en un país, solamente que el extranjero aporta divisas, pero al fomentar el turismo interno a nivel de la geografía nacional, tiene un impacto económico porque mantiene el empleo, motoriza la economía porque hay demanda de bienes y servicios, y lo que usted gana en la capital se lo gasta en Puerto Plata o en Punta Cana, ¿verdad? Y eso deja esa derrama económica allí. Entonces mantiene el empleo, mantiene la actividad económica, hay impacto social. Pero no solamente eso, también que fomentó la identidad cultural
de nuestro país, el fomento del turismo. No es lo mismo usted ir a Samaná y conocer la belleza de esa cala, de esa bahía que es única, y hablarlo con propiedad o con entusiasmo porque la vivió, la disfrutó, igual que su gastronomía, el pescado con coco, el more guandule con coco, la derivación en la artesanía, sustentar también el coco, y usted va a hablar con entusiasmo, con orgullo, y eso fomenta la identidad nacional porque usted conoce su producto en vivo. Claro que sí. Luis, fíjese, como usted es una persona que tiene una capacidad indiscutida en esa materia, usted es un conocedor y ha trabajado fuertemente en el desarrollo turístico de este país, yo quiero ponerlo en contexto. A veces uno piensa que solamente la inversión en turismo va focalizada hacia el extranjero, que es lo que se está hablando. Pero hay muchos dominicanos que ni siquiera conocen su país, que tienen potencialidad económica. Yo soy del sur y yo conocía personas, por ejemplo, cuando yo era muchacho, que iban, por ejemplo, de San Juan, oiga, que es Mediterráneo, ¿verdad? O de otra área, a comer pescado, a bañarse en la playa de Barahona, yo siendo de Barahona, lo que implica que hay como ese deseo potencial del dominicano de conocer lo suyo. Yo me pregunto si dentro de los paquetes, esto es parte de mi pregunta, de los paquetes de desarrollo que se plantea como política el turismo, está el de abrir nuevas fuentes, quizás hasta nuevos polos, no sé, o fomentar el turismo interno a ese nivel, de que los dominicanos conozcan, porque hay gente que se ha ido a vivir al exterior que ni siquiera conocen más provincias de su país. ¿Qué usted, qué usted piensa sobre el particular? Bueno, casualmente, ustedes lo saben y la han escuchado, el mismo Ministerio de Turismo en contacto y en sinergia con el sector privado, entiéndase, con las asociaciones de agencias de viaje, ADAVIA, DOTUR, OPETUR, han desarrollado un programa que se llama Turismo en cada rincón, fomentando el desplazamiento, como usted señala, de una provincia a otra para que conozcan y disfruten todos los atributos y los valores que tiene cada provincia. Y déjeme decirle, hay un antes y un después. Hoy en día ya muchos dominicanos hablan con propiedad de las bondades que tiene el país, porque la están conociendo. Pero eso fue un programa, vuelvo y repito, por eso hablo, que el éxito ha sido accionar de manera conjunta sector público y privado, tomado de la mano. Pero aquí hay algo, don Luis, que para ser justo hay que reconocerlo. Ha sido un resultado que no es solo producto de la política aplicada por David Collado ni por Luis Abinader, sino que hay que reconocer que hay una continuidad de Estado que comienza con Joaquín Balaguer, y quizás habría que irse más lejos, reconocer dentro de las cosas que se pudieran reconocer a Trujillo, que Trujillo comenzó a establecer pequeños hoteles por municipios que fueron los primeros alojamientos. Bueno, en Jaragua es una obra, creo que, ¿no fue de Trujillo o de Balaguer? No, Trujillo. De Trujillo. En la época de Trujillo, para la Feria de la Paz. Entonces después, el padre del turismo, que usted lo definió aquí como el padre del turismo, a don Ángel Miolán, y ese crecimiento constante que se fueron aplicando por diferentes secretarios de turismo hasta llegar a David Collado hoy. Es decir, no es que David Collado es el mago del turismo, porque si algo tenemos nosotros que somos escribados en esto, David Collado no es el mago del turismo. David encuentra el turismo en un punto en que aquí estábamos recibiendo casi 7 millones de turistas. Ahora, David lo está llevando, que va a cerrar este año con más de 8 millones de turistas, que es un gran logro. Y esa es la importancia de República Dominicana, es la continuidad de Estado. ¿Podemos reconocer eso, don Luis? Totalmente de acuerdo. Sin la zapata no hay edificio que dure. Totalmente de acuerdo. O sea, realmente el hacedor, el arquitecto, como digamos el turismo, fue don Ángel Miolán. Creó el basamento jurídico apoyado naturalmente por la gestión del doctor Balaguer, claro, que le dio luz verde. Y por eso se llama el padre, porque creó toda la base, el basamento jurídico, la ley de incentivo, bueno, en fin, todo. Y aparte de eso, que es otro complemento a la pregunta, las comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas. ¿Qué importancia tiene esto para lo que estamos viviendo ahora? Es sumamente importante. O sea, como tú señalas, ha habido una continuidad de Estado y realmente hay que reconocer las obras buenas que cada gobierno ha realizado. Eso es insolayable, eso hay que reconocerlo porque todo se sustenta en una base, ¿verdad? Lo que hay que reconocerle en la resiliencia
de la gestión del ministro actual. ¿Por qué? Porque sobre esa base y después de una pandemia que partimos de cero de nuevo, Sí. volver a rescatar y ser nominado y reconocido por el Organismo Mundial de Turismo, por la OMT, por la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, a nosotros hemos sido un referente para América Latina, incluso y para el mundo, Pero, don Luis, del desarrollo y el crecimiento del turismo. ¿qué cambio, usted que va estudiando cada ministro, estudiando turismo, qué cambio usted ha notado, por ejemplo, entre las gestiones de Francisco Javier y la de David Collado? Porque son gestiones diferentes, tienen estilo diferente. Tienen estilo diferente y cada uno ha hecho su significativo aporte. Yo lo que veo realmente en la gestión del ministro Collado es una mayor integración del sector público-privado, pero fíjese que la banca se integra totalmente. Pero además también el ahorro interno. Él a cada rato lo señala, que ha hecho un ahorro interno y con eso ha duplicado, triplicado la promoción en el exterior con recursos, ¿verdad?, bien manejados y minimizados Y eso es importante, o sea, todos los recursos que han ahorrado de cosas superfluas, lo ha invertido en la promoción en el exterior. Además, yo observo, no sé si usted ha observado eso, que Francisco Javier se sustentaba mucho en las OPT, a la Oficina de Promoción de Turismo en el Exterior. David Collado, además de las oficinas que la mantiene, David Collado, además de seguir impulsando las ferias internacionales, David Collado va a cada zona donde entiende que el ministro, que el Estado debe estar ahí con su máxima autoridad, negociando directamente con los turoperadores y los hoteleros, que son los que realmente te invierten o te traen los turistas. ¿Qué importancia tiene eso? Que el ministro esté ahí. Porque yo le decía a David, pero usted no, yo no lo veo. David me ha dicho a mí 14 veces, quiero verlo. Me lo dijo cuando era presidente de Don Pretur. Y yo nunca he podido verlo. Yo veo a David Collado de manera fugaz en actividades. Y digo, pero es que usted no vive en el país. No me diga que quiere verme, usted no vive en el país. Yo no sé cómo usted dirige el Ministerio de Turismo. Dice, es que tengo que viajar. Porque cuando yo me reúno con un empresario turístico y doy la cara, es diferente a que se le está haciendo una secretaria o le está haciendo alguien que tiene los conocimientos, pero esa gente también necesita ver o al presidente de la República o al ministro. Es decir, por eso él dice, estoy sacrificando a mi familia, me estoy sacrificando, pero entiendo y es mi estilo que eso es importante. ¿Usted cree que es importante que él esté en cada evento de eso? Definitivamente, definitivamente. Uno de los aspectos que ha permitido que le dé la seguridad y la confianza a los inversionistas en el extranjero y a los desarrolladores de proyectos, pero también a los turoperadores cuando ven la presencia del ministro y dicen, cuentan con mi apoyo en la promoción. Y se han hecho varios roadshows de presentaciones. El ministro está presente en todo, en todo lo que es América del Sur, en Brasil estuvo, en Argentina, en Colombia, que es el tercer país ya. Y está yendo a todas las ferias. Y está yendo a todas las ferias. Y ese espaldarazo del sector oficial dice, ¿verdad? Estamos con el sector privado. La gente que estaba en el entorno de Luis Abinader satanizó las ferias internacionales. Decía que eso era un antro de corrupción, la satanizó. Yo lo digo porque yo fui presidente de Don Pretur y he ido a todas las ferias y sé la importancia que tenía la feria. La gente que estaba al lado de Luis Abinader, sus asesores, algunos dirigentes del PRM decían que eso era una estructura de corrupción. Parece ser que luego, porque no es lo mismo denunciar en la oposición que ejercer el poder, son cosas muy diferentes. Parece ser que no eran realmente centros de corrupción, parece que realmente eran escenarios importantes para llegar al nivel en que estamos en el turismo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, y te reitero, como tú lo señalas, posiblemente cada gestor, cada ministro ha tenido su propio estilo, ¿no es cierto? Indudablemente el estilo del actual ministro es un estilo pragmático. Pero está creyendo en las ferias. Pero pragmático. Está creyendo en las ferias, claro que sí. Asiste a todos los eventos internacionales, ha organizado una cantidad de roadshow, de presentaciones ante todos los turoperadores en varios estados de Estados Unidos para captar una mayor afluencia del volumen de visitantes, que es nuestro primer mercado emisor, seguido de Canadá, ¿verdad? Y luego lo ha hecho en Canadá, en Europa, en Sudamérica, ahora estuvo en Brasil, Argentina, con la presencia del ministro. A mí me escribieron varios turoperadores y me mandaron fotos con el ministro. ¿Qué queda eso? Un espaldarazo. La gente cree
en lo que le es. está mostrando. Y eso es muy importante. Qué bueno. Mire, yo quiero hacer la pausa. Al regresar, yo quiero que entonces hablemos de la cantidad de turistas que hemos recibido por aeropuertos, por puertos, es decir, los cruceristas. Bueno, y que analicemos cómo realmente los define la OMT, cómo definen los estudiosos de turismo, si realmente solo son turistas los que llegan por avión o si también son turistas los que llegan por los puertos, a través de los cruceros, porque ahora David Collado, como ministro de Turismo, está hablando de que vamos a alcanzar la meta de los 10 millones de turistas. Y eso es cuando usted suma los que llegan por aeropuerto y los que llegan vía cruceros, para que nuestros amables televidentes entiendan si realmente vamos a superar la meta de los 10 millones de turistas o de visitantes. Así es que yo quisiera que en función de su conocimiento, de su capacidad y de los estudios suyos de cómo se analiza el turismo, entonces conversemos y le digamos a la gente si realmente son turistas solo los que llegan por avión o si son turistas los que llegan por avión y por crucero. Nos vamos a la pausa y regresamos a esta interesante conversación con Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Continuamos con el desarrollo de esta interesante conversación con el profesor Luis Felipe Aquino. Él ha sido decano de turismo de universidades de prestigio de la República Dominicana, dirige la Bolsa Turística del Caribe, es un experto en turismo. Es un lujo tenerlo aquí. Y antes de la siguiente pregunta, yo quiero recordarles a nuestros amables televidentes que Suelo Caribe es el mejor portal de turismo de la República Dominicana. Entre a www.suelocaribe.com para que se mantenga informado con las noticias de turismo de la República Dominicana. Don Luis Felipe, mire, la oposición ha cuestionado al ministro de Turismo, David Collado, porque él ha dicho que vamos a superar los 10 millones de visitantes. En momento ha dicho los 10 millones de turistas. Entonces la oposición dice que, según el Banco Central, turistas son los que llegan por los aeropuertos y los cruceristas son visitantes. Ese es un modelo que hemos tenido por mucho tiempo. Quizá pudiéramos decir la culpa es del Banco Central, pero a nivel internacional, los parámetros de medición del turismo, ¿qué nos dicen? ¿Son todos turistas o son solo turistas los que llegan por aeropuertos? Bien, mira, hay que reconocer que el turismo es una actividad, nació primero en el siglo XIX con Thomas Cook. Sí. Pero los factores que indujeron a esta revolución, vamos a decirlo así, de masificación del turismo, que es la tercera etapa, porque el turismo sufrió 3 etapas. Realmente pues se produce después de la Segunda Guerra Mundial con el derecho adquirido de las vacaciones remuneradas, una legislación que permitía ya laboral para que las empresas tuviesen 8 horas de trabajo, vacaciones pagadas. Con esto le permiten las vacaciones el desplazamiento. Pero ¿qué pasa? Coincidencialmente, después de la Segunda Guerra, quedan varados cantidad de aviones que se utilizaban para el transporte de tropas militares, sí, que se cambiaron en el sentido comercial y se desarrolló la aviación, porque anteriormente eran los barcos, sí, como el Titanic y todos estos barcos. Bueno, el Titanic solamente duró solamente cuando salió en la inauguración de lanzamiento, pero era un hotel, era un hotel flotante y se hacían los viajes. Pero realmente coyunturalmente surgen varios factores que permiten el desarrollo de la actividad turística después de 1945, después de la guerra, después de que el Plan Marshall ayuda a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra. Pero estos factores inducen a lo que es el derecho
de recreación y al turismo. Porque si la primera agencia surge en 1841, hay que reconocer que estos factores permiten ese volumen. Pero en el año incluso, en 1966 concretamente, cuando se aplican las técnicas del marketing al comercio en Estados Unidos, el marketing surge después del factor venta que fue anterior al marketing, pues se aplican al sector viaje. ¿Y cómo se aplican? Surge el famoso package, el paquete, que era vender todo un paquete donde te incluía el boleto aéreo al destino, te incluía el hotel, te incluía el city tour, te podía incluir alimentación y te lo vendía a un precio único. Ese package o paquete turístico permitió ese boom en el mercadeo y la comercialización de los viajes. Ahora bien, con respecto al turismo, la OMT, que es el organismo mundial de turismo, que es una delegación, el segmento de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, claro. Que realmente surge como organización mundial el 1 de noviembre del año 1975, en una asamblea que se realiza en Madrid, porque existía lo que era la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo que tenía cada país, pero lo tenía de manera independiente. Por eso en el año 1950 surgen las primeras estadísticas del turismo y dice, pero fue la Unión Internacional de Organismos Oficiales, que fueron los que de cada país se unieron y surge la OMT de esa unión, ya le da curso, claro. Y se hacen las elecciones en la Asamblea de Madrid y surgen las votaciones, porque la sede estaba en Ginebra de la Unión Internacional de Organismos Oficiales, estaba en Ginebra, que fue la que inició las estadísticas en 1950, que dijo que habían desplazado cantidad de turistas en esa época, 25 millones a nivel mundial. Pero también surge la primera definición de turista, que surge de la OOT, de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, la antecesora de la Organización Mundial de Turismo, que dice que turista es toda aquella persona que se desplaza fuera de su domicilio habitual o de residencia por un espacio superior a las 24 horas, no mayor de 3 meses hasta mitad de un año, y que regresa a su país de origen después satisfecha sus necesidades motivacionales que originaron su viaje. Perfecto. ¿Por qué establece que tiene que pernoctar en la denominación clásica del turista? Porque la OMT identifica, como hizo la UIOOT, que donde hay un impacto económico, social y cultural es cuando se pasa más de 24 horas, porque tiene que pernoctar, entiéndase, tiene que dormir en el destino y el gasto es mayor, porque si duerme en el destino tiene que coger taxis, transporte, desayuno, almuerzo, cena, se va a espectáculos públicos, a ver folclore, comprar artesanía. Tiene tiempo en el destino y el impacto mayor. Entonces, para diferenciarlo, le llama turista lo que pernoctan mayor de 24 horas. No dejan de ser, entonces le llama visitante a lo que es turismo de cruceros, turismo de frontera que existe, nosotros no, porque tenemos un desnivel muy grande con Haití, pero si tuviésemos el mismo nivel de desarrollo hiciéramos turismo fronterizo. ¿Qué significa? Que yo me puedo, un haitiano viene y cruza la frontera y se va a Santiago, a Puerto Plata, ahí se pasa el día, almuerza, compra artesanía y se regresa el mismo día. ¿Ese es un turista? Es un turismo de menos de 24 horas, que así lo define. Pero es un turista. Pero es un turista, de menos de 24 horas. Pero la definición clásica, incluso los bancos centrales se basan para dar sus estadísticas en el turismo de más de 24 horas, el que pernocta, para que medir realmente el impacto económico. Porque el otro es un turista, pero el término visitante ya uno sabe cuando dicen visitante que está menos de 24 horas. No diferencia, pero es un turista. Pero es un turista, pero es menos de 24 horas. Claro. Incluso la OMT, si uno entra a Google y busca, habla de turismo de crucero en el Caribe, habla de turismo cultural, lo define, de turismo gastronómico. Qué bueno. Por ejemplo, entre Francia y España,
Hay un cruce de menos de 24 horas que no pernoctan para ir a almorzar, comprar artesanía, pasarse tal, viceversa. Francia cruza la frontera a España y viceversa. Con Portugal lo mismo. Doctor, antes de que usted intervenga, doctor, Sí. entonces estamos en lo correcto. Vamos a superar los 10 millones de turistas. No, ahí voy. Ah. Hay que hablar cuando hay que hacer la sumatoria. En el caso nuestro de claro. República Dominicana, que no tenemos, no somos país continental, Sí. sino somos una isla dividida en dos. Hay que hablar de visitantes a los que vienen de menos de 24 horas, Ok. porque no pernoctan. Ok. El turista, como la definición clásica de las Naciones, de la Organización Mundial del Turismo, es aquel que está más de 24 horas porque Perfecto. pernocta, entonces hay un impacto socioeconómico y cultural mayor que el que viene por 8 horas, como los cruceristas. Don Luis, usted sabe que crecimiento económico significa expansión de los factores que usted tiene. Ujú. Eso es lo que se llama crecimiento, Claro. desarrollo económico. Yo, como soy de Barahona, yo tengo cierto celo regional, lo confieso, porque yo veo que todo el mundo se focaliza en otros lugares. Pedernales, por ejemplo, nosotros lo veíamos como algo muy lejano, los baroneros. Decían, bueno, esta cuestión, eso está en Haití. Eso está desarrollando ya. Sí, eso es Haití, eso es Anza Pitre. O sea, nosotros lo vemos como haitiano, esa cosa ahí. Yo mismo llegué a conocer Pedernales después de adulto, porque yo veía eso como muy lejos. Y es Sin muy embargo, lejos. Sí, sin embargo, ahora observo que todo se focaliza en lo que se llama, quiero ponerlo en contexto a lo que le voy a preguntar, lo que se llama desarrollo turístico de la región sur se focaliza en Pedernales. Y Barahona, para mí, sigue siendo como la Cenicienta, aquella historia, ¿verdad? Se va a desarrollar ahora El también. calzado, que viene el príncipe. Entonces yo siento cierto, porque yo conozco, yo nací, me crié, yo salí viejo de Barahona, para hablar en términos populares. Disfruté cuando era todo virgen, la playa, por aquí, yo disfruté todo eso. Se pescaba ahí, por acá, yo disfruté eso. Yo veo que Barahona tiene una alta potencialidad turística. Yo le pregunto a usted como connoisseur, como dicen los franceses de eso. No se toma en cuenta Barahona. Barahona tiene elementos, diríamos, constitutivos. Mira, tiene un aeropuerto Sí, de que todo. no se le ha dado el uso que debe darse. Ajá. ¿Ustedes tienen algún, o sea, focalizarían en Barahona, sin que dependa específicamente de Pedernales, que se vea Barahona como un desarrollo ¿verdad? Suficiente? ¿Usted? Es decir, se puede desarrollar solo. ¿Qué usted quiere Eso decir? digo yo, sí. Se podría desarrollar solo porque Barahona tiene muchos atributos naturales, ¿verdad? Y también culturales. Pero realmente el plan maestro de desarrollo de turismo sustentable de Pedernales Cabo Rojo va a incidir y va a crear un efecto multiplicador La clave es la combinación. en la combinación, Sí, porque sí. Barahona incluso va a ser como una ciudad satélite de apoyo, no solamente de apoyo de mano de obra, Pero van a inaugurar un puerto de crucero ahora, doctor. a esa iba, al puerto de crucero se está poniendo en valor una serie de atributos nativos Claro. para que puedan ser visitados por los turistas que van a llegar a Pedernales. Claro, claro. Sí. Eso es importantísimo. Incluso yo fui a la inauguración cuando entregan el hotel Guarocuya. Guarocuya, sí. Cuando se Que va a ser una escuela ahora al de Infotep, Infotep, yo claro. estuve, ¿no? Ya se lo entregaron. ¿Ya se entregó? Ok. Sí, se está trabajando en ello. Muy bien, muy Y eso significa que Barahona va a tener un despegue muy grande y va a tener, no solamente le va a facilitar mano de obra, va a ser como sucedió con Higüey y Punta Cana. Sí. Higüey ha sido la ciudad satélite. En Higüey prácticamente no hay desempleo. Es la provincia que es mínimo el desempleo. Claro, mire, don Luis, sí, cuando llegue el primer crucero a Pedernales, antes de los hoteles, el boom económico va a ser increíble. Por ejemplo, esta mañana me decía a mí un amigo, pero ustedes se imaginan, por ejemplo, el miércoles 20 de diciembre llegaron a Puerto Plata, 5 cruceros juntos, más de 7.000 personas. Decía un amigo, ¿usted se imagina 2.000 personas caminando en Pedernales? El impacto económico de eso. Es decir, cuando comiencen esos cruceros, eso va a ser increíble. Pero mire, ya para finalizar, don Luis, para finalizar, entonces, lo correcto es que, digamos, que vamos a superar o que superamos los 10 millones de visitantes, pero hay a que fin hacer de la cuentas sumatoria. siguen siendo turistas. Siguen siendo turistas. Siguen siendo turistas, Lo único es pero
recibamos 8.1 millones de turistas o recibamos 10 millones de turistas, es importante que República Dominicana haya superado ya la meta de 8 millones, porque Así en poco es. tiempo vamos a llegar a 10. Incluso la OMT lo define como turista de menos de 24 horas. Ok. En el caso de los cruceros, como nosotros somos islas, son visitantes. claro. Pero y los que cruzan la frontera, que están menos de 24 horas, por eso lo denomina turismo de menos de 24 horas, porque lo que está midiendo, y principalmente los bancos centrales, es el impacto económico. Claro que sí. Pues mire, Es diferente lo que... Qué bueno que hemos podido conversar con ustedes. Le agradecemos mucho que haya venido a conversar con nosotros aquí, independientemente de que estuvo hace poco, pero cada vez que queramos aclarar algo de turismo, los vamos a invitar, porque usted sabe de turismo. Entonces, después de esta entrevista, imagino que en el Ministerio de Turismo lo saben, pero el ministro tiene que saber que cuando se vaya a referir a que superamos la meta, que hable de visitantes. Que no incluya turistas, que no hable de turistas para generalizar, porque la oposición está vigilante y le va a decir no son más de 10 millones de turistas, sino... Ya lo está haciendo. Ok, y ok. se está hablando de visitantes. En Claro. caso, en la última incluso, en las dos últimas presentaciones que yo he Ajá. tenido la dicha de estar presente, habla de visitantes y separa Ok. lo que son de Sí. vía aérea porque pernoctan de los que tienen menos de 24 horas, que son, se le llama en el caso nuestro cruceristas. Claro. Y así se evita la crítica a la oposición, porque sean 8 o 10, óigame, 8 millones de turistas son 8 millones de turistas. Bueno. Y cuando podemos decir 10 millones de visitantes, bueno, mejor aún. Por ejemplo, San Martín, que lo que tiene son 90 kilómetros cuadrados, Ajá. 13 de ancho, creo, y 15 de largo. Claro. Es lo que tiene San Martín dividido en dos, una parte francesa y una parte holandesa. Pero ¿de qué vive San Martín? Recibe 1.8 millones de cruceristas, de turismo de crucero. Y eso le mueve la el economía. impacto en millones de dólares es enorme. Y eso le mueve la solamente llega por vía aérea a San Martín, 500,000. Bueno, muchas gracias a don Luis Felipe Aquino, que ha sido nuestro invitado del día de hoy. Nosotros queremos pedirle a la población que celebre esta noche, pero con prudencia, que se coma su comida, su pavo, su cerdo, su pollo asado, que ingiera el alcohol que necesite, pero que lo haga con prudencia, tanto la comida como el alcohol. Si va a conducir, pues no ingiera alcohol, para que mañana no contemos una cantidad de muertos como lo que contamos el año anterior. Señores, feliz año 2024, que sea un año de muchas bendiciones, de crecimiento, de paz y prosperidad. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo aquí en Color Visión. Buenos días.